Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y por otras redes de comunicación internacionales y nacionales para compartir con ustedes comentarios sobre las noticias de actualidad, las noticias del país, las noticias del exterior. La violencia asesinó nueva vez sobre Santiago. Un abogado fue tiroteado en su vehículo y asesinado en su vehículo. Hay una información de una recopilación que hace el periódico Diario Libre y habla de que por lo menos 5 abogados han sido asesinados violentamente, han sido asesinados en los últimos años en Santiago. Se recuerda el caso de este abogado que estaba saliendo de su casa o llegando a su casa y fue tiroteado y asesinado. Todavía no se ha dicho finalmente quiénes son los responsables, los culpables. Yo no recuerdo haberlo visto. Y este caso de un abogado joven que había recibido amenazas y había recibido un atentado también hace unos meses, había salido ileso y ahora fue tiroteado mientras circulaba en su vehículo. Señores, esto de asesinatos a personas que circulan en vehículos, que están en las calles, que llegan unos tipos y actividades prácticamente, acciones prácticamente de sicariato. Esto es peligroso, pero además atemoriza a la población y ya no es un caso aislado. Son más de uno los casos que se están registrando en este sentido. Aquí, en lo que va de este mes, el periódico Listín Diario consignaba más de 15 muertes violentas en lo que va de este mes en República Dominicana. No llevamos buen ritmo, no llevamos buen ritmo. Pero hay que esperar que las autoridades decidan entregar algún informe, porque se quejaba precisamente el periódico Listín Diario en esta información de que se está sujeto a que la policía emita un informe cuando la policía decida. Y estas cosas hay que informarle a la sociedad qué pasó, qué se está investigando, de dónde incluso proviene estos asesinatos o este asesinato o tal asesinato o cual asesinato, para uno entender de qué se trata, cuáles son los patrones, si los hubiera, de lo que estamos hablando. Debí comenzar por lo primero, felicitarnos todos los dominicanos por la exaltación al Salón de la Fama del pelotero Adrián Beltré. Es el 5º dominicano que entra al Salón de la Fama. Desde que Juan Marichal lo hizo hace tantos años, después le siguió Pedro Martínez, le siguió a Pedro Martínez Vladimir Guerrero, David Ortiz el año pasado y ahora Adrián Beltré, con una carrera ejemplar de buenos números y un comportamiento ajustado a las reglas del béisbol. Adrián Beltré entra a ese círculo de Coppertown, círculo exclusivo de los grandes del béisbol, como le dicen los especialistas de la gran carpa del béisbol profesional de los Estados Unidos. Es un honor para los peloteros, después que terminan sus carreras, estar en el Salón de la Fama. Uno siempre piensa que hay personas que debieron estar en el Salón de la Fama, como Alex Rodríguez, como Sammy Sosa. Un seguro Salón de la Fama va a ser Albert Pujols, pero tiene que cumplir los 5 años después de salir de juego para ser exaltado, ser promovido, ser votado y ser exaltado al Salón de la Fama. Pero es un seguro Salón de la Fama. Albert Rodríguez, que es un hombre que terminó por todo lo alto, un caballero en el terreno de juego. Y Adrián Beltré ganó lauros con 16 campañas sobresalientes. Enhorabuena a esta exaltación de Adrián Beltré y nos llena de orgullo a los dominicanos, no nos cabe dudas. Miren, la política sigue avanzando. Estamos a
la cuenta regresiva, a menos de 20 días, alrededor de 20 días, de las elecciones municipales fijadas para el 18 de febrero, donde están en juego unos 3.800 y tantos cargos entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores distritales y sus suplentes, vocales, de todo lo que es la geografía nacional, de los municipios y de las comunidades, de los distritos municipales. Se van a enfrentar los grandes partidos en busca, además de las posiciones, de establecer cuál es la correlación de fuerzas que existe principalmente entre los partidos en todas las demarcaciones del país. Porque esa correlación de fuerzas que resulte de las votaciones municipales, que generalmente las votaciones municipales no son tan concurridas y tienen muchas veces un margen de abstención de hasta el 50%, no concitan tanto entusiasmo, principalmente en las grandes ciudades. De ese resultado puede ir viéndose o vislumbrándose esa correlación de fuerzas para las elecciones del 19 de mayo, donde se elige presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Entonces esa es una de las importancias que tiene las votaciones, las elecciones, los comicios municipales que están fijados para dentro de 20 y tantos días aquí en República Dominicana. La Junta Central Electoral ha dicho que tiene todo estructurado, debidamente organizado. Se han hecho las pruebas, se han hecho las correcciones de algunas fallas que se pueden haber determinado. Y van a trabajar 17.000 colegios electorales. Entonces, fallas en la forma de montar un equipo que no dio la talla, todo esto se está corrigiendo, eso es hasta normal. No hay o no se ha detectado un gran problema que podría cambiar el curso de las votaciones o podría impedir las votaciones, como ocurrió en las elecciones del 2020 municipales, cuando hubo que parar el proceso a media mañana del día de las votaciones porque había una serie de problemas que hacía imposible garantizar la transparencia y la limpieza de esos comicios. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero vamos caminando, vamos marchando, los partidos atentos, hay 2.062 millones de pesos que van a recibir los 4 partidos principales, 502 millones de pesos cada uno para el proceso electoral de los 4 partidos principales. PRM, PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD reciben esta moña, que es el 80% de los fondos de los 2.600 millones destinados para los partidos de los fondos del Estado ahora en el 2024. El restante 20%, un 12% le toca a los partidos que obtuvieron una votación entre el 1% y el 5% en las últimas elecciones, y el restante 8% se divide en los partidos que obtuvieron de un 1% hacia abajo en las votaciones del 2020, que son las referencias, el marco de referencias para el establecimiento de la ayuda que da el gobierno a los partidos. Demasiado dinero, señores. Demasiado dinero, definitivamente demasiado dinero. Y el tema central de discusión en el país, no cabe dudas, es la ley 124, la ley del DNI, como le dicen, para identificarla. Una ley que ha sido muy controvertida, que ha recibido muchas críticas, que se ha hablado de organismos importantes como la Sociedad Dominicana de Diarios, la sociedad civil, los constitucionalistas. Ahí se está haciendo un debate importante entre abogados, expertos constitucionalistas, para analizar
los pormenores de esta ley que ha sido denunciada como inconstitucional y o de tener zonas grises que pueden dejar a la interpretación algunas acciones y algunos poderes en manos de la autoridad, en este caso, enmarcada en los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado en República Dominicana. Una de las cosas que más ha preocupado es las definiciones de la obligatoriedad que impone la ley al ciudadano frente a una investigación, frente a un agente de inteligencia de República Dominicana, de algún organismo, a tener que decir todo lo que sabe sin negarse a informar cualquier situación que digan las autoridades que conozca o que pretendan las autoridades entender que conozca. De lo contrario, puede ser sometido con sanciones de penas de prisión y de multa. Ojo. Pero también le da unas potestades para poder intervenir directamente en la vida privada y personal, así muy velado, de las personas sin que medie necesariamente una orden judicial. Aunque dicen, con las leyes tangenciales, no deja claramente explicado esto. Y el síndrome que tenemos los dominicanos, señores, del caliezaje, de las presiones de las dictaduras. Nosotros sufrimos una dictadura muy cruenta, muy cruel, muy dura, muy difícil. Hasta hace 60 años, pues los dominicanos no olvidan, está en nuestro ADN, por así decirlo, en nuestros genes, los rigores del caliezaje y de la presión del Estado, del gobierno sobre los ciudadanos, que tenían miedo hasta de hablar. Entonces, estos miedos no pueden transferirse en situaciones de esta naturaleza en estos tiempos. O sea, esa ley tendrá que ser necesariamente reformulada, porque aunque tuviera todos los visos de no tener ninguna inconstitucionalidad ni ninguna ilegalidad, está marcada por la sociedad dominicana como una ley peligrosa y controversial para las garantías del ciudadano. Así las cosas. En ese sentido, yo escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario bajo el título, ¿cuál fue el título que yo le puse? Hipocresía. La hipocresía, donde yo hablo de el mal servicio que hizo la clase política a la sociedad aprobando esta ley. La clase política, porque los tres principales partidos aportaron con sus legisladores. Para colmo, muchos dijeron que no leyeron la ley, que no leyeron el proyecto y lo aprobaron. Y ahora son esos mismos que andan rascándose las vestiduras denunciando el contenido de esa ley. Algo triste y penoso para nuestro sistema de partidos, para nuestro sistema de democracia. Hipocresías, así titulo mi columna de esta semana en el Listín Diario sobre el tema de la ley 124. La comparto con ustedes a continuación. La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, ha causado un ruido innecesario que pone sobre el tapete nueva vez la irresponsabilidad y desvergüenza de nuestra clase política. El marco de la ley parece tener sentido. La unificación de los diferentes organismos de inteligencia y seguridad del Estado bajo una sombrilla, el DNI, en busca de mejores resultados en la lucha sobre delitos internacionales como el terrorismo, los ciberdelitos, etc. Pero ¿por qué meterle a la ley articulados de contrabando,
que otorgan poderes que sobrepasan las garantías a los derechos del ciudadano que establece la Constitución. Articulados que crean zonas grises, que dejan espacios a la interpretación y decisión de quienes dirigen y o controlen ese superpoder, el gobierno. El proyecto fue sometido por el gobierno y promulgado por el presidente. Fue aprobado por los legisladores de todos los partidos, oficialistas y de oposición. Entonces, ¿cómo tienen el tupé Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de hablar de amenazas a los derechos y las libertades? ¿De qué garantías e hipocresías nos habla Abinader? El alerta de la prensa responsable, no de vocingleros políticos oficialistas y o opositores enquistados en los medios, de la generalidad de los juristas constitucionalistas y un amplio sector de la sociedad, hace válida la pregunta: ¿por qué y para qué aprobar en una ley aspectos que nos retrotraen a la dictadura, al callesaje, a la autocensura? La clase política le ha fallado nuevamente a la sociedad. Lo menos que puede hacer el presidente es asumir la responsabilidad por su error y someter un proyecto de enmienda a esa ley y los legisladores por lo menos leerlo, ser responsables, si eso es posible, y aprobarlo para enmendar el entuerto. El presidente y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno y aliados, Luis Abinader, agotará una intensa jornada de actividades políticas por 11 municipios este fin de semana. Abinader concluirá sus actividades del fin de semana este lunes 29 con marchas caravanas que comenzarán a las 10 de la mañana en Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís. A través del decreto 52-24, el Poder Ejecutivo designó a Luis Ernesto García Hernández para dar inicio a la consolidación del proceso de transformación de la Policía Nacional, impulsado por el presidente Luis Abinader. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, confirmó la designación a través de su cuenta de la red social X, antigua Twitter. El colombiano Luis Ernesto García Hernández sustituye en el cargo al español José Pepe Vila, quien supuestamente continuaría colaborando sin compromiso contractual con el proceso de reforma policial. República Dominicana cerró su participación en Fitur 2024 con 19 nuevos proyectos turísticos que tendrán una inversión de casi $3.500 millones y aportarán más de 9.000 nuevas habitaciones hoteleras, informó el ministro de Turismo de ese país caribeño, David Collado. Durante un desayuno con la prensa en el conocido Casino de Madrid, junto a los representantes de los principales bancos, Collado informó que en la actualidad se trazó una ruta para desarrollar 19 nuevos proyectos hoteleros en los próximos 3 años, lo que aportarán cerca de 9.135 habitaciones, con una inversión estimada de unos $3.500 millones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia.
Periodismo con valor. Noticias horapor.hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno la economía. Toca el turno de analizar los detalles de los movimientos de la economía, las finanzas, el comercio, República Dominicana y del resto del mundo. Nuestro analista de todas las semanas, Carlos Cuello, está con nosotros. Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Ya prácticamente estamos cerrando el primer mes del año. Y seguimos. Oye, pero es verdad. Es increíble. Oye, pero es verdad. ¿Sí? Diantre. El primero se está yendo rápido. Cambio en la política monetaria impacta financieramente el financiamiento privado. ¿Cómo está impactando esto realmente, Carlos? Así es. Mira, en principio la política monetaria todos sabemos que fue restrictiva a lo largo del año pasado y cautelosa, digamos. Para bajar la inflación. Exacto. Ese era el objetivo, ¿no? Y cualquier instrumento que tú utilices con ese propósito, pues lógicamente que va a impactar lo que es el comportamiento de la economía, sobre todo el crecimiento, digamos, en esta palabra, ¿no? En otra palabra. Entonces, esa política monetaria que fue cautelosa, fíjate que a lo largo de este año fue a mediados cuando se comenzó a hacer reducción en la tasa de política monetaria, que manda señal obviamente al mercado. Y las tasas comenzaron a bajar. A lo largo del año bajaron de 8.5 a 7. Pero ¿cómo se afectó el financiamiento? Es de esperarse que en principio el financiamiento se vio muy restringido. Claro. No se redujo, digamos, no desapareció, no se redujo a cero. Recuerda que el Banco Central desde enero comenzó a flexibilizar con financiamiento sectorizado. Inyectar dinero a sectores económicos específicos. Exacto. Sí. Pero a partir ya de junio, con la inflación bajo control, entonces flexibilizó, liberalizó, y fue ya el cierre del año cuando se hizo más notable lo que es el financiamiento. De todo modo, si se observa en el comportamiento hasta el primer semestre, fue muy lento, ¿no? Porque la verdad es que tanto la inversión como el consumo no necesariamente dependen de la tasa de interés. Hay otros factores. Pero es importante, la tasa es importante. Claro, pero las expectativas que tenga la persona o las expectativas que tengan las empresas, la estabilidad, o sea, hay muchos factores que intervienen. Es multifactorial. Exacto. Pero tampoco la tasa de interés está desvinculada de esos factores. Claro, tú no vas a encontrar, por ejemplo, tasa de interés baja en una economía convulsa. Porque precisamente la tasa de interés también te recoge lo que es el factor de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo está el de la estabilidad social, política, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, los préstamos al sector privado fueron de 1.6 billones de pesos. El incremento fue de un 20% con relación al año anterior, ¿no? Pero hay un dato muy importante, y es que el préstamo al consumo representó un 33% de ese incremento. Es mucho. Sí, sobre todo que los recursos liberalizados al final del año, ya en noviembre, que fue donde se soltó más el caudal, fueron utilizados en su gran parte para el consumo de fin de año. Sí. Y el Black otro Friday incluido y todo esto. Claro. El movimiento comercial. Claro. Después le sigue lo que es la adquisición de viviendas con un 20.6, también ligado a lo que son las decisiones de la familia, aunque es una inversión, pero cuando se trata de la adquisición de vivienda nueva, pero obviamente está ligado a lo que es el gasto de consumo familiar. Claro. También inciden aquí, además de la liberalización de recursos, también las facilidades que dan las empresas, el sueldo 13, o sea, como ya decíamos antes, se trata del mes
de mayor impacto. Sí, definitivamente. El mes más esperado. El volumen de dinero que circula solamente en ese mes es impresionante. Claro, exacto. El sector comercio, 13.5%. En definitiva, todo esto, lo que se refiere al financiamiento privado, representa un 3% del Producto Interno Bruto. Es de esperarse que de mantenerse esas condiciones, o digamos, el impacto de ese flujo de recursos, sobre todo a partir de noviembre, donde se va a venir sintiendo más, es precisamente en este año. Sí. Por eso yo espero que este año, por lo menos en el primer semestre, mantenga la tendencia del crecimiento de la economía. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que esta liberalización de recursos no va a ser indiferente a lo que es el nivel de precio. Definitivamente, claro. Ese riesgo lo tenemos controlado ahora, diciembre 3.57, tengo entendido. No, por debajo de lo que es el objetivo meta inflación. Pero eso no quiere decir que se pueda mantener frisado. No, es muy difícil. Porque obedece a lo que son los cambios. Es muy difícil. La variable monetaria, en la forma de cómo se financia el déficit fiscal, que lo tenemos. Claro. Ya como algo permanente, claro, ¿no? Claro. Es parte del presupuesto, por así decirlo. Claro. Finalmente, ¿qué quedó el crecimiento de la economía? No, todavía el Banco Central no ha emitido su documento, pero sí ya toda la CEPAL yo creo que estaba un poquito muy optimista, ¿no? Con 3.1, pero se queda entre 2.5, incluso el Ministerio de Economía había hecho algunas estimaciones, y las estimaciones privadas que se tienen es de que va a bordear el 3.5, en el menor de los casos. 2.5, perdón. En el mejor de los casos sería sorpresivo que llegara a un 3%. No se prevé. Y eso, claro, se explica por la política económica del año pasado, que fue restrictiva a todos los largos. Porque la meta era bajar la inflación, frenarla y bajarla. Claro. Una tasa de interés alta desestimula la inversión privada, sobre todo, porque la pública es menos sensible a lo que es la forma de cómo se financia. Pero en el caso del Estado hubo ciertos rezagos en la inversión pública. Ya comentábamos que se situó por debajo del 13% incluso, ¿no? Y además el gobierno mantuvo mucha liquidez. Eso fue una de las críticas que se hizo, porque aprovechó, obtuvo los recursos que estaban contemplados. Y cuando se habla de una reserva monetaria, aunque tienen otro propósito, ¿no?, de en torno a 15 mil millones de dólares, y de depósito por parte del gobierno en el Banco del Estado, que no, te está indicando a ti de que no hay incapacidad de uso de los recursos para fines de inversión, en gran medida. O sea, es un costo alto, ¿no? Es claro. Y tal vez innecesario hasta cierto punto, ¿no? Pero de todos modos, el financiamiento al sector privado sigue siendo una manera, la principal manera de canalizar los recursos. Esto para los bancos es muy rentable, porque el financiamiento privado, en una alta proporción con tarjeta de crédito, tiene un costo mucho más alto. Claro. Naturalmente, no todo el mundo financia con la tarjeta. No, pero mucha gente lo hace. Sí, además, los bancos tienen las afiliaciones también tienen ingresos. Sí. Claro, que no todos son los intereses por mora, que son muy leoninos. Pero ese es el panorama, como te digo, en materia de financiamiento para el año 2023. Mientras tanto, estamos analizando el desempeño a retazo, ¿no? Poco a poco. Pero se dieron ya índices interesantes, como son lo de las exportaciones, lo del turismo, lo de las remesas. O sea, ahí hay varias, la inversión extranjera. Se han dado varios indicativos que nos dicen que la posición es mejor que la que tuvimos el año pasado de cara a lo que el desenvolvimiento del 22. O sea,
Si ese es el panorama, entonces no estamos tan mal. Contando con que tuvimos un problema de inflación bastante serio y bastante riesgoso. Sí, se puso como elemento principal, no solamente el Banco Central de la República Dominicana, todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Sí. Se pusieron como objetivo principal enfrentar la inflación. Y de hecho, casi todos lo han logrado, Sí. incluyendo el Banco Central de Estados Unidos, aunque Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene un objetivo que es de un 2. Quizás sea necesario revisar esos objetivos, ¿no? Sí. Porque... Hay realidades y realidades. Exacto, que los factores de riesgo siguen ahí latentes, ¿no? Con amenaza de... Y eso te iba a decir, hay amenaza de incidir, pero también hay amenaza de la autoridad de intervenir. Sí. Entonces, Pero hay amenaza de que se puedan complicar más el panorama, ¿no? lógico. De los conflictos. Sí. Por suerte que el petróleo ha estado... Increíblemente que cuando hay ese tipo de conflicto, el petróleo siempre tiene una tendencia de protección a la alza, la protección de los productores al alza. Sin embargo, no se ha sentido tanto. El dilema del petróleo es que cuando hay ese tipo de conflictos, si es aislado y no afecta a la economía global, o sea, por la magnitud, porque ya hoy en día cualquier situación afecta a la economía global, ¿no? El petróleo, entonces, si las expectativas de crecimiento se mantienen, que es uno de los principales factores, ¿no?, que inciden en lo que es el precio, la cotización a futuro, entonces el petróleo mantiene buena cotización. Pero si además de estos conflictos, las expectativas de crecimiento de la economía global no es la mejor, entonces obviamente que no puede haber buenas expectativas cuando hay un panorama convulso, ¿no? En las últimas semanas, la CISARRIL y la Seguridad Social han estado anunciando una serie de medidas tendentes a favorecer más, ayudar más a las clases más necesitadas con los temas de las medicinas, con los temas de el costo de los internamientos, de los beneficios que recibe el contribuyente. Pero el tema de la reforma a la seguridad social sigue ahí. Eso duele. Como que está, eso me parece al Código Laboral. Bueno, eso te iba a decir. Sí. Son familias. Sí, son primos hermanos. Sí. Claro. Y uno, de alguna manera, aunque nosotros tenemos un código laboral que fue emitido, esa ley de código laboral 92, ¿no? Sí. Sí, 92. 92, sí. 92. Rafaelito Alburquerque era ministro de Trabajo, secretario de Trabajo. Son 32 años, ¿no? 32, 24, 8 y 24, años. 32 años. Bueno. Uno se pregunta, ¿puede un código laboral de 30 años atrás regir lo que es el mercado laboral hoy en día? No, hay muchos cambios. No, la sociedad ha cambiado radicalmente en 30 años. Las actividades comerciales, económicas en general, son muy dinámicas. Y lo que tiene que ver en materia laboral, todavía más. Claro. Hay derecho adquirido el trabajador, hay formas de trabajo. El acceso de las informales a formales. Tecnología misma. Sí, en la el tecnología. 92 tú no tenías internet todavía. Claro. Las obligaciones que provocó la pandemia para el mantenimiento y la reclutación nueva vez del trabajo. Además, cualquier avance económico, cualquier, peldaño en lo que es el desarrollo económico, implica de alguna manera mejorar la calidad de vida y las condiciones del trabajo. Necesariamente. Esa ha sido una de las constantes a lo largo de lo tiene que que es ser, el desarrollo económico. Es que es así y tiene que ser así. Entonces, nuestro código se mantiene ahí en un letargo. Y la ley de la seguridad social, que es del año 2002, tengo entendido, 10 años después, sí. ¿No? Aunque arrancó realmente cerca del 2005, ¿no? Porque fue en el 2001, creo que. En el 2001 se votó la ley, no entró en aplicación inmediata. Exacto. Pero un año después porque había un reglamento y se dio un año para la conformación de la estructura de la aplicación de esa seguridad social. Exacto. Pero es evidente que la ley, aunque se le han hecho algunos que otras enmiendas, sigue cojeando. Pero sigue teniendo debilidades, ¿no? Por ejemplo, la seguridad social totalizó 2.298
2.298.903 cotizantes. Pero tú tienes afiliados por 4.947.449. O sea, los cotizantes apenas representan el 42.3% de los afiliados y el 37% de la población económicamente activa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la mayoría, más del 50% de los que están afiliados, no están cotizando, no están activos. No cotizan. Óyeme, y que de la población económicamente activa, valga decir, los empleados más desempleados, ¿no? Mucho menos. El 37% solamente está asegurado. Pero hay otro problema: los bajos salarios, la inestabilidad del empleo. Eso es lo que te provoca esta discrepancia. O sea, que mucha gente alguna vez trabajó, ingresó, pero o está desempleado o pasó al mercado, a lo que es la actividad de mercado informal. Y lamentablemente la ley, para tú tener acceso, tiene que ser a través de un empleador. Lógico. Que es otra parte que también debe. Sí, porque el empleador tiene una parte, es una pata del trípode. Tiene que cotizar también junto con el empleador. Pero tú tienes muchos empleados informales o trabajadores informales que como un plan de ahorro podrían. Por eso ya es voluntario. Espontáneamente. Sí, pero eso la ley yo creo que tiene mecanismos. Sí. Porque la ley es de capitalización individual. Sí. Como tú abrir Pero una ya cuenta. ese puede ser más voluntario, porque el otro sí es obligatorio. Cuando tú está organizado estructuralmente en una empresa. Claro. Eso es obligatorio. Fíjate que el monto acumulado ya anda por a noviembre, 926.279. Estamos hablando de que Casi esto representa 16.273 millones de dólares. Sí, casi $1 billón de pesos. Claro. Bueno, aquí la rentabilidad, y esto es muy importante, de esos 926.279, los aportes solamente son el 38.6%. El 61.4% de ese rendimiento de los fondos, para las críticas que se hacen a los fondos. Sí. Yo entiendo que sí, que hay que modificar la ley, quizá haya que cambiar algunas que otras concesiones. Pero que se hicieron. No todo es malo. Claro. ¿Tú sabes cuál era el escape mayor que tenía la Seguridad Social anterior? La nómina. Que para manejar un portafolio no, porque no había que invertir. Al contrario, lo que había era un déficit permanente que tenía que cubrirlo el Estado, porque también el Estado era el que mandaba personal. Se convirtió en un depósito de empleo, ¿no? Una fuente de empleo. Y el Seguro Social era también una fuente de empleo inoperante y una fuente de negociaciones de los sindicatos incluso. Claro. Que era miembro del Consejo. Pero yo era parte, claro. Entonces, para la crítica que se hacen al sistema, yo pienso que sí, que se puede mejorar. Y por suerte, que no se nos ocurrió en la pandemia, tú recuerdas que había reclamos de que fuesen devueltos esos recursos. No, y no solo en la pandemia, ha habido sectores que tienen una cruzada en ese sentido. Sí. Entonces, el otro gran problema aquí es que el salario promedio cotizante es bajísimo. Bajo. Entonces, los niveles que ingresan son bajos también. Y el retiro de un trabajador está por debajo de la mitad. O sea, tú te ganas 20,000 pesos y no te vas a retirar más que con 10,000 pesos. Y cuidado. O sea, son de los problemas que hay que resolver. ¿Qué pasa aquí? Igual que con el otro pilar que tú comentabas ahorita, que es el de la salud. La seguridad social incluye la salud, accidentes laborales y previsión. O sea, los fondos, ¿no? Sí. En el caso de la salud, ahí la situación ahí es grave. Porque es que los costos se incrementan. Sí. Un médico no te puede mantener la consulta igual. Las consultas, que 10 años los atrás. internamientos, todos los tipos de estudios y análisis, los las materiales, medicinas. Los insumos, sí, en general. Es muy la integración de la tecnología. Sí. Todo eso tiene costos muy altos. En constante aumento. Exacto. Entonces tú no puedes mantener, igual pasa con la pensión, porque la cotización es la misma, ¿no? Se distribuye.
tú no puedes mantener los precios congelados porque la CISARRIL dice que no se puede aumentar. Que no se puede. Eso es populismo. ¿Qué ha pasado con esto? Que tú vas a un médico, la mayoría no quieren aceptar, o sea, los médicos de cierto nivel no quieren aceptar, no aceptan. No aceptan seguro. No aceptan, Incluso algunas especialidades tampoco. Te dan un recibo, si tú quieres. Tú pides Si tu tú tienes un reembolso. seguro de alta gama, entonces Tú pides tu reembolso. pides un reembolso y tú tienes con qué pagarlo. Eso no es la mayoría de la gente que busca atención médica, Así ¿no? es, así es. Entonces la tarjeta de crédito, yo diría, como comentábamos los otros días, se ha convertido en una tarjeta de descuento. Sí, definitivamente. Tú vas al médico, algunos te la aceitan, te dicen, así con la tarjeta usted va a pagar 3,000 pesos. Si la tarjeta son 4,000. Sí. Entonces es una tarjeta de descuento lo que tú tienes. Definitivamente. Y ciertos procedimientos que tienen un tope, te la ponen en China para que tú tengas que buscar una autorización, acudir, que eso no va, que si esto va. Pérdida de tiempo, cortapisas para las aprobaciones, dilaciones, una cosa terrible. Y en el seguro subsidiado, el que da el gobierno, ¿no? Contributivo. Eso en los hospitales, y aún en los hospitales, también hay algunas limitaciones. Las hay. Sí, en los hospitales. Entonces, Que no debía primar una tarjeta de es seguro que del la paro. salud debe Es muy garantizarse serio. de todo el mundo. ¿Y qué ¿no? tú crees que va a hacer entonces Víctor Natala metiéndose en eso? Bueno, Aquí, eso no es económico, pero sí es económico. hay que desearle suerte a Víctor como Eso- uno de los eso- eso es lo profesionales de mejor posición, de mejor posicionado, en su área como cardiólogo, y que ahora se mete En camisa 11 en varas. camisa de 11 varas, ¿no? Suerte a él y suerte a sus pacientes. Así ¿no? así es. Yo tenía mis temores la semana pasada cuando hicimos el análisis de la economía de que usted no iba a estar aquí porque hay una gira para Fitur, para España. Es una gira de 10 personas que usted tiene relaciones para hablar, para negocios, para una serie de cosas. 4 están en Fitur en España. Pero mira, hay un aspecto de esto. Vamos a Fitur ahorita, que se me pasó. Con lo de los fondos de pensiones. Ajá. Aquí también hay una limitación para lo que es la inversión. El 57% está en poder del Estado, en Hacienda. Sí. Porque el gobierno ha encontrado en los fondos de pensiones la mejor Una manera de forma- financiar su sí, déficit. Claro. Y eso es lo que está modificado, la composición de la deuda entre externa e interna, ¿no? Aunque la externa todavía sigue siendo mayor, pero la interna pesa también, ¿no? Sí, va subiendo. ¿Qué podría hacerse aquí? Bueno, es que el mercado de capital es muy desarrollado, muy poco desarrollado. Sí. Por ejemplo, yo vi que hay un proyecto muy interesante, el de Santiago, el monorriel. Bueno, en vez de tú estar financiándole ese déficit al gobierno, la gente critica y dice, no, pero si es el gobierno que está pagando en definitiva esa rentabilidad. Sí. No, pero tú puedes hacer lo siguiente, tú puedes coger esos proyectos, privatizarlos, los fondos pueden invertir en esos proyectos, ¿no? Fíjate que es diferente, ¿eh? En lugar de invertir en instrumentos financieros, aquí títulos de deuda, En un proyecto determinado. en inversión de capitales. Sí, directo. Entonces, es cierto que hay que tener cuidado con la tarifa. Bueno, pero si el gobierno quiere que lo subsidie, pierde menos, ¿eh? Subsidiando si quiere que se mantengan los precios, ¿no? Pero no un subsidio indefinido, porque llega un momento entonces que tú, como en Venezuela con la gasolina, que la subsidiaba de tal manera que eran 5 centavos. Ni pírrico por populismo que lo haga también ineficiente. O Argentina, Sí. por ejemplo. No, que no se puede, que eso es subsidiado. No. Tiene que haber reajuste. Que el gobierno subsidie una parte, sí. Siempre lo va a haber. Pero sale más barato subsidiarlo. Nadie me convence a mí de que el subsidio que está dando el gobierno a la electricidad ahora sale más caro que si el gobierno estuviera administrando la generación y la distribución. Eso es correcto. Eso está claro. En el caso de Fitur hemos visto ahí que los bancos, los principales bancos dominicanos tienen presencia ya, Sí. ¿no? Están anunciando multimillonarias inversiones. El país tiene un stand de más de 1.000 metros, según vi ahí, ¿no? Y está presente todo el equipo económico que tiene que ver con actividades turísticas, ¿no? Y eso yo creo que puede cambiar el panorama, ¿no? Fíjate que un dato que vi es que ahora es cuando el turismo mundial está acercándose, todavía no lo ha rebasado,
a los niveles prepandemia. Sí, claro. Nosotros lo claro, pasamos. Claro. Ya lo superamos. Hace rato. De hecho, uno de los países que ha tenido la tasa de crecimiento más alta en turismo. Y esas presentaciones ahí en Fitur ayudan mucho a la inversión extranjera, que la inversión en República Dominicana, uno de los renglones principales es en las áreas de desarrollo turístico, claro, en los polos turísticos. Claro. O sea que yo creo que ha sido un buen escenario y lo que recoge la prensa es luz interesante. Lo positivo hasta ahora. Y sobre todo que es comenzando el año. Sí, siempre es así. A ver cómo se desarrolla el año. Gracias, don Carlos, y me alegro de que usted no haya ido a Fitur para que esté con nosotros ahí, pues me da pena, porque estaban diciendo en la radio, uno de mis compañeros de programa de radio, que quien no lo invitaron a Fitur es porque no tiene prestancia en el país. ¿Usted y yo estamos iguales? Bueno, a usted le da pena y yo la verdad es que me apena que usted pene. Ay, si Julián te oye. Ay, si Julián te oye. Gracias, don Carlos. Gracias, amigos, por acompañarme en este conversatorio semanal con Carlos Cuello sobre la economía nacional y la economía internacional. Hora de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El Tribunal Superior de Nairobi prohibió hoy el despliegue de 1,000 policías de Kenia en Haití, como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, después de establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar a los agentes de seguridad al extranjero. Por la presente se emite una orden que prohíbe el despliegue de agentes de la policía en Haití o en cualquier otro país, afirmó el juez Chacha Huita al leer su sentencia. Texas no tiene planes de cumplir con la orden del gobierno de Estados Unidos de otorgar acceso a los agentes de la patrulla fronteriza Shelby Park, un parque cerca del río Bravo, para cortar el alambre de púas en ese tramo de su frontera con México. Así lo manifestó el fiscal general de ese estado, Ken Paxton, en diálogo con Fox News. Paxton expresó su apoyo al gobernador Greg Abbott, que respaldó el derecho de Texas a defender sus fronteras de la invasión que supone la inmigración ilegal. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aprobó el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN. La Asamblea General del Parlamento turco ya había respaldado la adhesión de Suecia en una votación este martes. El partido gobernante dijo que la postura más dura del país nórdico hacia los militantes kurdos era clave para obtener la aprobación. Los ataques en el Mar Rojo, la guerra en Ucrania y el bajo nivel del agua en el Canal de Panamá perturban el comercio mundial, advirtió la Agencia de Comercio de Naciones Unidas. Jan Hoffman, experto en comercio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, apuntó que los costos de transporte por mar se han disparado y los de la energía y los alimentos también se están viendo afectados, lo que eleva el riesgo de inflación.
final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, como cada día. Tenemos una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Que Dios le bendiga.